Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cuándo puedan estar viendo este video de Oikonomos, en el cual nos encontramos junto a dos queridos amigos, por un lado Saray Jaramillo Egaña y también Gustavo Baer. En esta instancia queremos conversar con ellos acerca de dos temáticas, dos proyectos de ley que son muy polémicos y donde sabemos que en general los cristianos, los evangélicos, los protestantes tenemos muchas dudas, y sabemos que hay visiones también muy opuestas muchas veces. Así que la idea es poder conversar junto con ellos sobre estas temáticas y no quisiera ahondar tanto en esto porque sé que sin duda nuestros invitados nos ayudarán a esclarecer ciertas dudas que seguro que están en la mente de muchos, pero muchos cristianos, muchos hermanos que nos escuchan. Presentarlos también: Gustavo Baer es egresado de Derecho y es ex asesor legislativo. Por su parte, Saray Jaramillo es administradora pública de la Universidad de Santiago y también está terminando ya un máster en políticas de infancia en una universidad muy importante de España. Así que, sin duda, un tremendo gustazo poder tenerlos a ustedes acá para poder conversar estas temáticas que de verdad son, sin duda, muy importantes para los cristianos y yo creo que en general para la sociedad. Pues bien, como ya decía, eh, hoy vamos a conversar sobre un proyecto de ley que se llama el proyecto de Sistema de Garantías de la Niñez. Es el primero, y después vamos a conversar también en segundo lugar sobre educación sexual integral. Respecto al primero, me gustaría partir preguntándoles sobre una tensión que existe. La mayoría de los cristianos quienes generalmente han sacado la voz sobre estos proyectos, y en particular sobre el primero que estamos hablando, han hecho notar de que exista una especie de tensión o de contrapunto respecto de un principio que establece este proyecto, que es el principio de autonomía progresiva, y que ha sido obviamente muy polémico porque muchos consideran que este principio atenta de alguna manera o contraviene el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y de alguna forma le otorga esta facultad más al Estado que a las familias. Esa es más o menos una de las discusiones que se ha ido dando. Entonces me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Así que parto con Gustavo, por favor, si nos puede dar su impresión al respecto de esta primera pregunta. Perfecto. Em, Precisamente el proyecto de ley que crea el sistema de garantías de la niñez consagra una serie de principios, y dentro de estos están estos dos que tú mencionaste: la autonomía progresiva y el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Y en general se pone en oposición a estos principios con ejemplos prácticos, con ejemplos concretos. ¿Qué va a pasar si un niño desea hacer la cosa y un padre, en definitiva, desea, por ejemplo, digamos algo muy concreto, desea llevar a su niño menor de edad a la iglesia, por ejemplo, y el niño no quiere ir? Es un caso siempre que se arguye, etc. Esto se ve muy desde la perspectiva práctica. Pero en primer lugar, yo lo que invito es a ver qué significa cada uno, más que enfrentarlos de manera directa. Eh, el derecho y deber preferente de los padres es un derecho y deber que está actualmente reconocido en nuestra Constitución. Eh, es un principio, no solo un derecho en el sentido de que también involucra una facultad de los padres, pero también una obligación, en el sentido de que ellos son los primeros llamados a involucrarse en la educación de los hijos, por cuanto en definitiva la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y por otro lado, la autonomía progresiva, en palabras muy simples, significa que los niños, a medida que van creciendo, a medida que van madurando, en definitiva van ejerciendo sus facultades, sus derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce de manera progresiva, de manera creciente. Entonces, esto, llevado a la práctica, muchas veces se materializa y se presenta como algo opuesto. Entonces, el proyecto de ley de garantías actualmente lo que hace, y aquí ya voy un poco más a título personal, a mi opinión en definitiva, que es con las indicaciones que ingresó este gobierno, es que cambió la perspectiva de ver al niño como un sujeto aislado, dentro de la familia, sino que verlo como un sujeto integral dentro de la familia. Por eso es que precisamente le da un rol importante al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez, en este proyecto de ley y también en el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección a la Niñez.
que es en definitiva el servicio que va a ser el continuador legal del actual Sename. Entonces, en palabras muy sencillas, la oposición que estos principios podemos ver en definitiva va a depender desde qué punto de vista lo vemos, si lo vemos desde un punto de vista práctico, entre comillas, un poco más simplista, o bien si lo vemos de una perspectiva un poco más general y le damos el enfoque correspondiente. Súper, muchas gracias, Gustavo, por tus apreciaciones. Saray. Bueno, un poco también ahí, en ese sentido también es un poco la línea de lo que iba comentando Gustavo, y él también lo fue explicando muy bien. Son dos principios, digamos, que se aplican y que, bueno, forman parte justo de dos, digamos, herramientas legislativas diferentes. Uno está en la Constitución y el otro tiene que ver con un instrumento más internacional, que es la Convención de los Derechos del Niño. Y sin duda, claro, o sea, uno está específicamente, digamos, en nuestra nación, a nuestro contexto nacional, o a nuestra historia, digamos, republicana, y otro significa un marco, digamos, internacional, que si bien fue ratificado por nuestro país, tiene la misión de poder generar o impulsar también una forma también de lo que es la infancia, pero a nivel más global. Entonces, en ese sentido, como decía Gustavo, de repente la opinión pública, o sea, vemos que generan estos principios como oposición, pero también esa puede ser una lectura, también no necesariamente tenga que ser así, sino que, como bien decía Gustavo, y me parece súper interesante, o sea, que como, digamos, esta mano, esta mirada que hizo, digamos, el gobierno de poder introducir esas modificaciones e indicaciones bajo lo que es un paradigma de familia, ¿ya? Y creo que eso se destaca porque desde hace unos años se cambia este nombre a este ministerio que al desarrollo social ahora se incorpora lo que es el concepto de familia, y es importante entender de que cuando hablamos en temas públicos las palabras pesan. Sabemos que las palabras van creando realidad. Entonces, al incorporar el concepto de familia, ya no solamente estamos abogando por individuos, ¿ya? En este caso solamente por el niño, sino entender de que es un ser humano, que es una persona, que tiene dignidad, derechos, pero que está inserta dentro de un grupo familiar. Entonces, creo que en mi postura personal, como también decía Gustavo, a título personal, creo que es importante que estos principios también conversen, dialoguen, generen un acuerdo, pero que haya un equilibrio, ¿ya? Yo creo que es importante, nadie desconoce el rol importante que cumplen los padres en casa, pero también entender cuál es el rol de los hijos y el respeto y la honra que también que tienen que tener los niños como personas. Súper, muchas gracias, Saray, y también Gustavo. Por lo que he ido pudiendo apreciar con sus comentarios, me parece que en general, al menos en este proyecto, uno va viendo que hay ciertos matices que van dificultando quizá un poco más la apreciación de esto, en un buen sentido lo digo, no en un sentido negativo, sino en el sentido de que pareciera que esto no es blanco o negro. Entonces, por lo tanto, a mí me gustaría preguntarles cuáles son los aspectos positivos y negativos que ustedes le ven a este proyecto que se está impulsando y que probablemente en algún momento pueda convertirse efectivamente en una normativa en el país. Así que parto con Saray. Yo creo que es importante, o sea, rescatar el hecho de que haya habido la existencia y la voluntad de poder al menos impulsar un proyecto, digamos, que reúna estas características de ser una ley marco, ¿ya? Que a diferencia de otros proyectos de ley o de leyes de infancia, o que tengan que ver con niños o adolescentes en Chile, este vendría siendo como un paraguas general que estaría, digamos, supervisando, pero también actuando de una manera de coordinar diferentes instituciones que trabajan el tema de infancia en Chile, ya sea desde el ámbito de educación, salud, pero también desarrollo social y entre otros. O sea, un poco es como meterse, digamos, en las diferentes instituciones del Estado y generar un ente regulador, pero con la intención de que todos puedan caminar en una misma dirección o en en una misma lectura de lo que significa el tratamiento de la infancia en Chile, ya como de manera de aunar criterios, y no que cada institución termine haciendo lo que cree que es velar por los intereses de los niños a manera, digamos,
como institución personal, sino que un poco de unir criterios. Eso es por una parte. Lo otro también es que viene con el impulso de, bueno, de alguna manera de poder responder a lo que Chile asumió como una responsabilidad al momento de suscribirse a lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Fue una de las responsabilidades que adquirió, que también poder modificar, digamos, su normativa general y también incorporar lo que es este enfoque de derechos, ya que a lo mejor más adelante en la conversación lo vamos a ir abordando tal vez, que es súper interesante, pero a nivel personal lo que creo que es una iniciativa, así como tal iniciativa, creo que es buena en el sentido de que responde y da cumplimiento a compromisos que ha asumido el Estado de Chile, que hacía falta en el sentido de que también existían varias instituciones por su lado haciendo trabajos para infancia, pero a veces de manera descoordinada, o no siempre se llevaba, por ejemplo, el mismo tratamiento para la infancia en una institución que para otra. No se consideraban a veces las edades con la misma delicadeza, por ejemplo, en el sistema penal, por ejemplo, en el sistema de salud, cuáles eran las responsabilidades. Entonces, todo eso, un poco, la idea es como ir, de alguna manera, impulsar lo que sería la unión de criterios. Y eso es importante en un país. Yo creo que, y de hecho somos uno de los pocos países en América Latina que no tiene una ley marco, ya independiente de que cada uno pueda hacer su crítica de cómo se implementa en cada país, eso es otra cosa, pero sí era algo que a nosotros nos faltaba. Y creo que tener, digamos, esa respuesta está bien. Ahí ya después, no, si nos metemos en la parte más contundente del contenido, claro, ahí habría que entrar en discusión de otros tópicos. Súper, muchas gracias, Saray. Gustavo, también conocer tus apreciaciones generales sobre este proyecto, quizás los aspectos positivos, negativos, aspectos que tú quieras resaltar, por supuesto. Sumarme también a las palabras de Saray, en el sentido de que el proyecto de ley viene a responder a una realidad internacional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que desde el año 1990 está ratificado en Chile. Entonces podríamos decir en palabras muy sencillas que es parte del ordenamiento jurídico chileno. Podríamos decirlo en palabras más concretas, más sencillas. Entonces, desde ese momento se vino produciendo un fenómeno. De hecho, hubo 3 proyectos de ley antes de este que pretendieron en definitiva establecer alguna ley de garantías de la niñez, alguna ley de bases generales, alguna ley marco que establezca en definitiva una serie de principios y derechos, y también la forma en cómo hacerlo efectivo. Y en definitiva este proyecto el año 2015 fue enviado al Congreso por parte de la expresidenta Bachelet. Y a través de este proyecto de ley se reconocieron una serie de derechos a niños, dentro de los cuales no solo está el derecho a la vida, o derechos que son básicos o esenciales, sino que también un gran avance en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el mismo derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la recreación y a la participación en la vida cultural y en las artes. O sea, hay muchos derechos que efectivamente dan un enfoque de garantías de los niños, un enfoque en donde los derechos de ellos son lo principal. Y por otra parte, también este proyecto lo que pretende es regular un sistema de protección administrativa que haga eficaz esos derechos, que no solo se haga a través de una declaración de principios o a través de un texto, sino solamente sería letra muerta, por así decirlo. Entonces, estas 2 aristas han permitido que se han generado muchos debates, pero también los proyectos de ley se han visto fortalecidos en gran manera también por la crisis que atraviesa hoy día nuestro Servicio Nacional de Menores, y también en gran medida también, y es algo que no se visibiliza mucho, pero también es en la fuerte carga de trabajo que tiene el Poder Judicial en esta materia, los jueces de familia en esto. Entonces hay una crítica al sistema en general. Y como decía, en primer lugar se critica, en primer lugar de que a veces se podría entender como contrapuesto a la persona del niño, niña o adolescente y a sus padres. También hay crítica en el sentido de que en cuanto al modelo de protección administrativa, de cómo hacemos eficaces estos derechos, hay posiciones que quieren hacerlo como un sistema mucho más fuerte, dándoles facultades casi, por así decirlo,
de imperio a órganos que son netamente administrativos, y por otro lado hay una visión que es darle a este sistema de protección administrativa una facultad más de carácter preventivo, más voluntario. Entonces hay un gran debate en ese sentido, y también evidentemente el proyecto tomará una u otra posición. Esto se va a materializar, por ejemplo, a lo que va a ser, por ejemplo, las oficinas locales de la niñez, que van a ser nuevos entes de protección administrativa a nivel comunal, en que se pretende que haya un nivel de acercamiento al niño desde su propia comuna, desde donde él vive. Entonces, en definitiva, todo esto vamos a ver cómo se va a materializar. Es una gran interrogante, por así decirlo, pero también hay un gran impulso que, como decía, es la actual crisis de nuestro Servicio Nacional de Menores, que ha sido muy criticado últimamente por todo lo que ha ocurrido, y en ese sentido es necesario que esta ley haga las veces de una ley marco, como decíamos, una ley de bases generales, y que también regula aspectos importantes. Se ha dado mucho el debate con proyectos de ley que regulan aspectos particulares y no generales de la niñez. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que no sé si actualmente está con mucho movimiento en el Congreso, pero sí a principios de año recuerdo que era el proyecto de ley que creaba un estatuto integral contra la violencia en contra de los niños, que lo presentó el diputado Gabriel Boric, que es un proyecto de ley que pareciera novedoso, la violencia. Todos estamos en contra de la violencia en contra de los niños. Pero ahí está la discusión: regulamos esto vía ley general, que es la ley de garantías, o con una ley particular. Lo mismo podríamos hablar de la educación sexual integral, distintos temas. Entonces, es bueno que tenga esto y que respondamos a esta realidad internacional, y que nos hagamos parte de estas discusiones y no nos restemos de estas discusiones. Súper, muchas gracias Gustavo, Saray, por sus apreciaciones. Me quedo un poco como con esta sensación de que más que atacar un principio en sí mismo, parece que en realidad hay que tratar de tener una actitud más bien mesurada respecto de cada uno de estos y saber ponderarlo adecuadamente. O sea, por un lado, efectivamente los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos. Se habla mucho, por ejemplo, de este concepto de la patria potestad también, pero eso no significa, por supuesto, que no hay limitaciones para lo que los padres pueden hacer con sus hijos, porque probablemente pueden haber cosas que sean negativas también. O sea, justamente el Sename es una muestra de que no siempre, y esto lo decimos con mucho lamento, pero no siempre los padres en todas las oportunidades, en todas las ocasiones, se adecúan, ¿no es cierto?, a una buena protección, a brindar una buena protección a sus hijos. Esperamos que eso no sea así, ¿no es cierto?, pero muchas veces también ocurre eso. Entonces, ahí entendemos que evidentemente se necesita, ¿no es cierto?, de una instancia superior que nos ayude en situaciones de vulneración, donde los niños obviamente no ejercen el completo goce de sus derechos. Por otro lado, hay otra temática que lo veníamos señalando desde un inicio, que es educación sexual integral, ¿no es cierto? Otro proyecto, y que también es muy polémico entre nosotros, entre los cristianos, ¿no es cierto? Hay un gran debate al respecto. Y hay quienes piensan que este proyecto de alguna forma viene a suponer una especie casi de erotización de la infancia, ¿no? Son algunos de los elementos que se utilizan para poner sobre la palestra y decir, bueno, en realidad parece que este proyecto no es tan positivo, sino todo lo contrario. Y también se pone en tensión, ¿no es cierto?, el derecho preferente de los padres o de la familia a poder educar a sus hijos en materia, por ejemplo, del ámbito sexual. También otra crítica que muchas veces acontece respecto a este proyecto tiene que ver con la libertad, que tiene relación con los mismos proyectos educativos propios, ¿no es cierto?, de los colegios, y no solo también el de la misma familia. Se ve tensionado efectivamente esa libertad de enseñanza, ya sea de los mismos padres o de los mismos colegios que tienen sus propios proyectos educativos, con este proyecto específico de sexualidad, de educación sexual integral. Se ve efectivamente tensionado. Hay una especie de erotización de la infancia. Creo que es un gran debate, y por eso me gustaría preguntarle a ustedes qué piensan al respecto. Así que ahora parto con Gustavo, por favor, tus apreciaciones. Perfecto. El debate del tema de la erotización, los diputados que actualmente están conociendo este proyecto, que
hace muy poco fue despachado, si no me equivoco, su primer informe de la Comisión de Constitución para ser votado en la sala. Este proyecto está aprobado en general en la Cámara de Diputados. Entonces, se despachó este primer informe, básicamente, que es como un texto que elabora la Comisión de Educación. Y esto fue abordado a través de un aspecto en particular que hablaba del derecho a la indemnidad de los niños. Y fue introducido dentro del proyecto de ley, palabras muy sencillas, como el derecho del niño a no ser expuesto a realizaciones de índole, a espectáculos de índole sexual, a una realización obscena de algo para que efectivamente constate una situación. Por ejemplo, si yo le quiero hablar de la prevención del abuso sexual infantil, efectivamente, por un lado se quiere evitar exponer al niño a una situación así, que es lo que todos obviamente no queremos que sea expuesto. Entonces esto se consagró y se reconoció en este primer informe que falta ser votado ahora a través de lo que es la indemnidad sexual. Pero esto no estaba originalmente en el proyecto, y eso yo lo reconozco obviamente a la gente que critica este proyecto en ese sentido, porque si uno ve cómo fue enviado el proyecto ahora, cómo está en su primer informe, a cómo fueron las iniciativas a través de las mociones, porque esto nació a través de iniciativas de los propios honorables de nuestro Congreso, y no a través de una iniciativa presidencial. Entonces, si uno ve eso, por ejemplo, se planteaba una educación sexual e integral derechamente desde parvularia, sin hacer matices de que a los niños de primero básico hasta quinto les vamos a hablar solamente desde el ámbito de la afectividad, y quizás más adelante les vamos a hablar de aspectos mucho más duros, etc. Entonces, yo reconozco en cierto modo las críticas que se le han hecho a este proyecto a título personal, lo reconozco porque si uno ve las mociones, en las mociones uno puede ver la voluntad de los diputados, cuál es la idea que hay detrás de su pensamiento, y también en sus indicaciones. No voy a referirme a las indicaciones que se propusieron y que no quedaron en el proyecto, pero si uno ve las indicaciones y en definitiva las mociones originales al proyecto que se va a votar ahora, la verdad es que el proyecto ahora es bastante mucho más bueno. Se le da incluso mayor libertad en base al proyecto educativo de cada colegio. A los sostenedores se consagra explícitamente el derecho preferente de los padres a educar a su hijo. No solo se consagra, sino que se le reconoce. Y también el aspecto de la libertad de pensamiento de los niños. Eso no tenemos que olvidarlo. Si un niño quiere, evidentemente, no quiere no quiere estar en una clase por ejemplo, en esta materia, a través de lo que podríamos hablar preliminarmente ahora, podría en definitiva tener cierto valor lo que es la libertad de pensamiento del niño. Entonces eso es algo importante. Muchas gracias, Gustavo. Saray, ¿tus apreciaciones respecto de esta misma pregunta? Bueno, también un poco en la línea de lo que también iba diciendo Gustavo, yo también reconozco, o sea, también revisando el último informe que está ahí disponible, por si alguien lo quiere revisar, está ahí en línea, en la cámara.cl. Bueno, te da a entender de que, claro, o sea, la forma en que se fue, la historia, digamos, de este proyecto tuvo sus matices y las discusiones fueron bien fuertes, o sea, se dieron ahí varios debates importantes y también hay un tema ideológico de por medio y también una intencionalidad. Pero en sí, digamos, si uno va revisando también, más allá de los tintes ideológicos y los matices que pueda haber en el tema, había una realidad también, digamos, chilena, que estaba ahí presente y aunque si bien la educación sexual, digamos, a nivel escolar, de alguna manera se estaba promoviendo, solo que no, digamos, como hoy día se quiere proponer, y también, claro, o sea, digamos, cada escuela de alguna manera lo implementaba de la manera en que lo creía correcto. Hay algunas realidades o indicadores que nos dan a entender de que es importante, digamos, que se aborden estas temáticas, solo que nadie se esperaba de que se impulsara tan fuerte a nivel educativo, ¿ya? Como una implementación general. Porque voy a hablar un poco más del mundo cristiano, o sea, creo que el tema de la sexualidad siempre ha sido como
es un tema un poco más cerrado, no, quizás tampoco se ha abordado bien, digamos, de manera tan completa en nuestras vidas, o quizás con muchos mitos o muchas preguntas también que se dan, digamos, a este nivel, pero que más allá del tema de si somos cristianos o no, hay una realidad y que son las consecuencias de administrar una sexualidad de manera no responsable, ¿ya? Y tiene que ver con el tema del embarazo adolescente, pero también lo que es el abuso sexual infantil, la pornografía y muchas otras cosas que se están dando, digamos, o la iniciación sexual, que cada vez a más temprana edad, que son temas que no solamente se dan en Chile, sino que a nivel global, lamentablemente, y debido a estos índices y sobre todo el tema de lo que es violencia infantil y violencia sexual infantil en Chile en estos últimos años ha estado muy en boga en los debates, como decía Gustavo también, eso trae grandes cuestionamientos a nuestro sistema de protección a la infancia, sobre todo ahí, bueno, todo lo que se está generando ahora, el cambio también de una estructura, de una institución Sename por un nuevo proyecto, la separación, digamos, de lo que significaba antes todo lo que ellos administraban tanto en lo que es protección a la infancia, y uno podía seguir con la lista. Entonces creo que también, de alguna manera, más allá, o sea, un poco tratando de llevar las cosas un poco más arriba, con altura de mira, creo que es importante el avance que se está haciendo, y aunque claro, como dice Gustavo, aunque fue iniciativa de los honorables, quizás hubiese sido también que de nuestra parte también, o de otros grupos, también se hubiesen hecho propuestas en el tiempo, yo creo que, y eso tampoco queda ahí, o sea, no descarta de que en algún momento también podamos tener alguna participación, porque creo que son instancias donde nosotros como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que estar, proponer, no solamente criticar, sino que proponer, y proponer pensando en Chile, Chile en general, no solo proponer para que se legisle hacia nosotros, sino que proponer para que se legisle el bienestar de todos los chilenos y en este caso de todos los niños y adolescentes que están en etapa escolar. Lamentablemente yo pienso que la educación sexual es algo que debiera enseñarse desde casa, desde los padres a los hijos, son temas que se tienen que conversar, eh, eh, digamos, todo esa es un proceso, digamos, de crianza, pero también hay que, como dice, en un momento también lo comentaba Ángelo, lamentablemente la evidencia muestra, y sobre todo por la existencia de nuestro Sename, de que no ha sido un tema que se ha abordado de la mejor manera. Imagínate que ha tenido que hasta recurrirse a la instancia de colegios, o sea, de instituciones que están más allá de tu hogar, donde se tenga que implementar esta educación porque la familia a lo mejor no lo está haciendo bien. Y creo que también eso es una crítica y una forma también para nosotros como personas, como familia, y en este caso como cristianos también hacer esa, digamos, esa reflexión. ¿Estamos haciendo una buena educación o no? Que haya un programa de educación sexual en nuestras escuelas no quita que tú no puedas educar a tus hijos en tu casa. Creo que el primer rol es hacerlo en casa. Pero si estamos llegando a esta instancia es porque lamentablemente no, digamos, algunos temas se han desbordado. Sí, también hay que reconocer que se están incorporando temáticas que a lo mejor no a todas las personas les agrada o también genera tensión, que es como educar pensando en esta nueva, digamos, realidad, entre comillas, que es los derechos de las personas LGTB y todo el tema, que ahí no me voy a meter, pero digamos que también es una realidad que está en muchos países y se está, bueno, se está impulsando así, digamos, en la escuela, el respeto y todo. Y sé que ese también tema genera tensión. Y bueno, son debates los que tenemos que estar. O sea, también creo que es importante de que no solo dejemos pasar, digamos, las iniciativas, sino que también las mastiquemos, o sea, veamos bien qué sí, qué podía cambiar y si algo podría cambiar, entonces, ¿qué proponemos nosotros? Me parece muy bueno también cuando aparece ahí la libertad que tienen las escuelas de poder generar su propio modelo. La libertad siempre es cuestionada, porque la libertad te da para mucho. O sea, tú puedes hacer tu propio proyecto y tú dices, claro, o sea, uno como cristiano dice, claro, valores cristianos, pero también puedes tener un colegio laico que pueda hacer su promoción de derecho, o sea, digamos, de que los niños puedan tener acceso a este conocimiento y también desde su posición, desde sus principios y valores. Y bueno, y también
Creo que siempre tiene que haber si es a nivel escolar, creo que siempre tiene que haber ese equilibrio también en que hay una propuesta, claro, educativa, pero que también sea bueno que los padres de familia también la revisen y vean si eso es lo que está acorde a lo que ellos también quieren para sus hijos, digamos, como a nivel padres que pertenecen a una comunidad educativa. Creo que todas las cosas se pueden hacer si se llega a acuerdos y se revisa bien. Súper, muchas gracias, chicos. Creo que de alguna forma igual la han ido abordando, pero de todas maneras poder hacerles la pregunta. ¿Cuáles son, quizás a grosso modo, como lo quieran abordar, los aspectos positivos y negativos de este proyecto de educación sexual integral? Ahora partimos de nuevo con Gustavo. Ahora sí, creo que me escucho. Efectivamente el proyecto distingue, como no lo hacían en su gran mayoría las mociones, distinguen en el tipo de educación sexual y afectiva que se va a entregar en razón de la edad de los niños, del nivel. Y precisamente a mi juicio que es un elemento positivo que parta distinguiendo y que no se hable derechamente de sexualidad a niños a los cuales, a mi opinión, no se les debería hablar de temas relacionados directamente a la sexualidad. Por ejemplo, desde el primer nivel de transición de la educación parvularia hasta cuarto año de educación básica, va a haber un énfasis en el aspecto de la afectividad, del autocuidado, quizás por ahí lo más crítico, pero a la vez también que nos importa y les importa a los papás, es la prevención del abuso sexual infantil. Y a partir de quinto año se hablarán aspectos más de carácter biológico, más de aspectos relacionados a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, del embarazo adolescente, y hay un aspecto bastante crítico que yo sí le hago el matiz a título personal, que se va a hablar mucho también del respeto por la diversidad y la no discriminación respecto a la orientación sexual e identidad de género. Precisamente hoy día en Chile tenemos una ley de identidad de género, que es la ley 21.120, pero ahora hay mucha discusión en esos aspectos. O sea, por un lado vemos un caso, yo quiero dar un caso, me acuerdo en Estados Unidos, que sé que es un poco extrapolarlo, pero creo que responde muy bien a la realidad nacional, de un pastelero que era cristiano y que una pareja homosexual fue y le pidió, no me acuerdo si era hacer un pastel para el matrimonio, y creo que en Chile pasó algo similar. Si no me equivoco, era una persona que era testigo de Jehová y que era una persona que imprimía cosas y le solicitaron que le imprimiera partes para el evento del acuerdo de unión civil entre dos parejas homosexuales. Y estas dos personas se negaron. En Estados Unidos fue un caso emblemático. Y costó para que se entendiera que en definitiva el pastelero no los discriminó. Entonces ahí está el debate. ¿Hay discriminación en casos así o no? Y por eso a mí me preocupa en particular cuando se habla del respeto a la diversidad. Entiendo el respeto. Yo entiendo el respeto de una manera quizás distinta a lo que otra persona puede entenderlo. Entonces, ahí hay un aspecto que podría ser, entre comillas, más polémico. Llevémoslo al plano del aspecto de la educación. ¿Qué pasa si un niño, por ejemplo, manifiesta una opinión de que está en contra del matrimonio igualitario, como se dice? Eso para mí no es discriminación. Sí es discriminación un aspecto, o sea, si hay una exclusión positiva a una persona en consideración a su orientación sexual, a su identidad de género, a su expresión de género, pero en definitiva se están dando estos debates, y estos debates al final se terminan llevando a los tribunales porque como sociedad no nos ponemos de acuerdo. Entonces, hay un aspecto ahí a considerar, y gracias al trabajo que hicieron los legisladores en este caso, efectivamente se distinguió en el contenido, pero por otro lado también tenemos aspectos que podrían ser todavía debatibles, como este tema del respeto a la diversidad y no discriminación. Me hubiera gustado quizás que lo hubieran puesto no discriminación arbitraria, porque el ordenamiento jurídico lo que prohíbe es la no discriminación arbitraria, no la no discriminación a secas. De hecho, todos discriminamos. Cuando uno queda en una entrevista de trabajo y no queda, es porque efectivamente discriminaron aspectos a quienes eligieron en la entrevista de trabajo
que hacía más meritorio a una persona o no. Antiguamente también y se discriminaba cuando uno daba una prueba para entrar a un colegio, porque una persona sacó más puntaje y otra no. Entonces, por eso es que el ordenamiento jurídico prohíbe la no discriminación arbitraria. Eso me hubiera gustado que se hubiera hablado de no discriminación arbitraria. Y finalmente, efectivamente se le da como aspecto positivo, creo que, y lo hemos venido remarcando de manera evidente, que se le da un labor muy, muy fuerte a la libertad de enseñanza de los colegios educacionales en razón de su proyecto educativo escolar, y también a los padres en cuanto a que la elaboración del contenido del programa de educación sexual efectiva debe tener de manera protagonista la opinión de los padres y apoderados. Y se le da el mandato al Estado que reconozca y proteja el derecho y deber preferente de educar, de los padres a educar a su hijo. Vamos a ver cómo ese texto se va a materializar en la práctica y va a dejar de ser un texto simplemente. Así que eso. Buenísimo, muchas gracias Gustavo. Saray, también tus apreciaciones sobre los aspectos quizás positivos, negativos de este proyecto de educación sexual integral. Sí, bueno, yo creo de que, como decía Gustavo, hay varios aspectos que él ya ha mencionado y que igual ya hemos ido viendo, que sobre todo el tema de la libertad, de la forma en que se aplica este programa, pero aún así me llama la atención. Creo que cada vez igual deberían tener más lugares los padres. Yo creo, como considero que es un tema que es principal, que debiera tratarse en casa, sería bueno que a lo mejor se hubiese incluido, no sé, dentro del programa, bueno, escolar, como sugerencia también, instancias como escuelas para padres o de formación, quizás para los padres, para que ellos sean los transmisores principales o primarios de este conocimiento a sus hijos. Creo que esa parte falta. Entonces se asume, digamos, que el Estado es como el principal ente. Yo esa parte lo veo así, pero creo que es importante, se hacen, digamos, esos guiños, digamos, de incluir, digamos, a los padres dentro de este proceso, pero podría hacerse un esfuerzo mayor. Creo que es un tema tan especial, tan delicado y tan propio también de la crianza y el desarrollo de la personalidad de una persona, de su identidad. Creo que es fundamental. Lo que sí, claro, también estoy muy de acuerdo con algunos tópicos que se van desarrollando, como ya lo vimos también, la prevención de la violencia sexual infantil, etcétera, y también el desarrollo de la afectividad. Creo que es muy importante. Creo que avanzar en lo que es el entendimiento de la afectividad en, digamos, las relaciones, más allá de las relaciones de pareja, sino de relaciones humanas dentro de los niños. Ahora, y bien, queda muy amplio todo, o sea, porque es como una ley, igual es como bien general, o sea, queda muy amplio todo y queda entrar, digamos que la letra chica va finalmente a quedar en el proyecto educativo de cada escuela, y ahí va a ser igual el debate. Creo que el colegio no solamente tiene que informar, sino que también que hayan instancias de asamblea con los padres, que se desarrolle, que se debatan estos temas. Creo que es importante. Pero sí, creo que sí, el reconocimiento de la figura de los papás ahí dentro es importante, pero creo que se podría haber avanzado un poco más. Se puede avanzar un poco más todavía. Como ya no se ha aprobado, creo que si hubiesen indicaciones de ese tipo sería muy bueno. Súper, muchas gracias. Me quedo con varios aspectos que ustedes mencionaban, porque yo efectivamente estoy de acuerdo con algunos de los asuntos que mencionaban respecto de que efectivamente cuando un niño es tan pequeño, me parece que hay ciertos contenidos de educación sexual que no van acorde a su edad, y que uno bien podría incluso defender esa idea, incluso desde esta mirada, desde este principio, ¿no es cierto?, que es la autonomía progresiva. O sea, hay ciertas cosas que un niño podría digerir y hay otras cosas que efectivamente no podría. Entonces, dando vuelta un poco este discurso, ¿no?, de que siempre la autonomía progresiva es mala, o muchas veces siempre el rol preferente de los padres va a ser bueno. Me parece que tiene que haber ese equilibrio, ¿no es cierto?, esa mesura, aun cuando en lo personal yo tiendo a pensar que me parece que es mucho más adecuado, cuando uno piensa en políticas de infancia, es mejor pensar en políticas de familia, ¿sí? Porque el niño está inserto en una familia, no está inserto artificialmente sobre la nada, sino que está inserto en un hogar, está inserto en un contexto familiar, y muchas veces cuando ese contexto familiar falla, tiene falencia, hay situaciones
complejas o vulneraciones, lo mejor es tener políticas de familia que sean preventivas, que apunten a fortalecer el rol de la familia, que apunten a fortalecer los lazos familiares, y que la misma familia finalmente sea quien pueda proveer de estas instancias como la educación sexual. ¿Quién es mejor que la familia para poder hacerlo? ¿Sí? Yo pienso que muchas veces las políticas a veces se saltan a la familia porque ven que en un contexto donde un niño es vulnerado, inmediatamente, bueno, nos saltamos a la familia porque entonces, de alguna forma, probablemente la familia o parte de ella tuvo la culpa de esa vulneración. Eso suele ocurrir y lo sabemos porque no por nada, digamos, hay niños que lamentablemente están en el Sename. No obstante, parece que más bien lo que falta es que, más que el Estado se salta a la familia, más bien pueda proveer de políticas que apunten a fortalecer a la misma y a través de ella alcanzar al niño y de esa forma este pueda obtener, ¿no es cierto?, el total goce de los derechos que todos queremos que por supuesto pueda tener y pueda vivir y experimentar de la mejor forma posible. Les agradezco a cada uno de ustedes, chicos, a Saray y a Gustavo por poder darse esta instancia para compartir y también para poder ir informando y por supuesto dar ciertas líneas de opinión también, que sabemos que muchos de nuestros hermanos cristianos podrán aprovechar y también opinar, discutir y considerar, por supuesto, en su justa medida. ¿Qué tal si algunas palabras, reflexiones finales cortitas que ustedes quieran dar, Saray? Bueno, decir de que todavía queda mucho para trabajar por la familia. Creo de que la perspectiva que deberíamos trabajar es una perspectiva generacional. Creo que faltan que pensemos, digamos, en términos más académicos, pero también sociales desde una perspectiva generacional, donde cada estamento, digamos, o sea, la infancia, la juventud, lo que significa el adulto mayor, que ahora también por todo el tema que estamos viviendo de pandemia, ellos han sido un grupo muy afectado. Cada uno de ellos forman parte de lo que es la configuración de una familia y ellos son generaciones que interactúan unos con otros. Tener esa perspectiva de generaciones al poder diseñar e implementar programas y proyectos de familia es súper necesario. No disgregarlos, no diseccionarlos, sino que mirar que se relacionan y que se necesitan unos con otros. El respeto y la honra tienen que ser mutua. Y si logramos eso, desarrollarlo a nivel cultural, vamos a poder vencer muchos problemas sociales que hoy día nos aquejan como chilenos. Súper. Gustavo, tus reflexiones finales. Creo que sumándome a lo que dice Saray, que falta efectivamente mucho trabajo y creo que lo que nos ha faltado para trabajar es unidad como país, porque han habido muchas culpas mutuas. Unos dicen, no, pero el Sename se inventó bajo la dictadura, y los otros responden, pero los casos peores ocurrieron, el caso de Lizeth Villa, por ejemplo, ocurrió en un tiempo donde estaba gobernando la exconcertación, entonces hay mucho debate y falta de unidad en esto. Creo que como país tenemos que asumir que las veces que cuando nos hemos unido por causas justas y legítimas como lo son la infancia, hemos logrado buenos resultados. Hay un caso que yo quiero dar, que es hay un sistema que se llama Chile Crece Contigo, que es una política, una política pública que partió como política pública, pero ahora tiene un reconocimiento legal y todo, y ha sido transversal a los distintos gobiernos. Y es lamentable ver cómo tiene poco financiamiento respecto de otras cosas que tienen más financiamiento y que no logran tantos resultados como si los logra Chile Crece Contigo, que llega a los niños desde incluso antes de que nacen, desde los controles que se hace la madre. Entonces, desde el momento en que nos preocupamos del niño desde antes de que nace, desde el momento en que aumentamos los recursos a esas cosas que hoy día sí funcionan, y nos ponemos de acuerdo en las cosas fundamentales, porque hay otras cosas fundamentales en las que no nos vamos a poner de acuerdo, creo que vamos a poder obtener buenos resultados como país. Y también la otra invitación es a no restarse de este debate y a informarse, a entender que sobre todo también el tema de la infancia va a ser un aspecto importante ahora con el tema del proceso constituyente. ¿Vamos a hablar de la infancia en la Constitución ahora o no?
sería un buen tema, si es que se da efectivamente ahora o no. Entonces, eso, no nos restemos, sino que informémonos sobre todo para lo que está viendo ahora en nuestro país. Súper, muchas gracias, muchas gracias. Yo solo me quedé con una idea y que tiene que ver con que quienes al menos decimos no al aborto, lo decimos no porque el bebé que está, ¿no es cierto?, en el vientre de la madre es propiedad de la familia, sino que lo decimos porque es un ser humano, ¿sí?, dotado de dignidad, de derechos, dotado de la imagen de Dios, como decimos los cristianos, y por lo tanto no es una propiedad como para poder hacer lo que queramos tanto con el bebé dentro del vientre como también fuera de él cuando se desarrolla y crece, ¿no es cierto? Pero también de la misma forma creemos como cristianos, o al menos yo al menos lo quiero expresar así, que si hay un entorno que debe ser fortalecido para justamente fortalecer a los niños y apuntar hacia ellos, es la familia, sin duda el espacio, y es un diseño también que creemos que ha sido creado por Dios y que trasciende lo que significa la creación misma de un Estado, ¿sí? Creemos que la familia es anterior al Estado y por lo tanto así debe ser reconocido y debe ser potenciado en su rol formador, cuidador, ¿no es cierto?, y guiador de los niños y niñas de nuestro país. Muchas, pero muchas gracias, Saray, muchas gracias, Gustavo, y también a cada uno de los amigos de Oikonomos que nos ha estado viendo, siguiendo a través de esta instancia, de este video donde hemos estado conversando. Sin duda, se darán muchos otros espacios más para conversar de estos temas y otros más que pueden ser también muy interesantes. Un gran saludo para todos y muchas, muchas bendiciones. Chao, chao.